Y como decíamos al inicio de Hora Noticias, hoy es el Día Internacional de Concientización contra el abuso y maltrato de las personas mayores. Por eso hemos invitado a estudios al doctor Diego Bernardini, que es especialista en medicina de familia y además es profesor titular de la Cátedra de Salud del Adulto Mayor de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en estudios. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, decía al comienzo Germán, ¿no? que el maltrato hacia el adulto mayor no solamente físico, que a veces pensamos o imaginamos esto, que alguien le pega, pero hay muchas formas de maltrato, ¿no? Sí, hoy el maltrato es muy diverso. Uno se imagina el empujón, se imagina el insulto, y hoy puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser emocional y también puede ser financiero y sexual. Eso es lo interesante, que hoy puede venir de distintos lados y particularmente en una persona mayor que, si bien todos somos emocionales en mayor o en menor medida, las personas mayores tienen un grado de emocionalidad bastante más marcado, lo cual claramente los coloca en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué sería, por ejemplo, un abuso psicológico hacia un adulto mayor? Un abuso psicológico, por ejemplo, es el limitar la toma de decisión, limitar la autonomía, por ejemplo, una situación que se suele dar. Pensemos que 1/3 aproximadamente de las personas mayores de nuestro país vive en lo que se llaman hogares intergeneracionales, esto es, con nietos, con hijos, y esos hijos o esos nietos muchas veces son los que ponen los límites, los que dicen que no, los que vulneran el derecho de decidir, los que vulneran el derecho de poder si se quiere, decidir qué es lo que uno quiere en su propia vida. Eso puede ser perfectamente una cuestión psicológica, directa, pero también indirecta, como existe en otras circunstancias, como la violencia doméstica, con lo que es la presión sobre los hijos, la violencia vicaria que se llama, bueno, de muchas determinadas formas que en general el maltratador se encarga perfectamente de identificar. Ahora hay muchos casos donde pueden pensar o decir esta persona, el adulto mayor no está preparado o no puede decidir por sí solo, por su enfermedad o por lo que fuera. Eso es algo completamente diferente, ¿no? Y en muchos casos puede ser una excusa para la manipulación psicológica. Es muy bueno lo que decís, porque habitualmente ese abuso y ese maltrato viene a partir de determinados estereotipos, como esto, la infantilización, la falta de autonomía, el pensar a esa persona mayor en una situación de dependencia. Y eso tiene que ver con, muchas veces, cómo somos educados, cómo esa educación, ese etiquetamiento negativo, se convierte en discriminación, que por otro lado es la discriminación más frecuente, más allá del color de piel, de la idea política o de la identidad de género. Y si ponemos a pensar qué es lo que ocurre con esa discriminación por edad, que como digo es la más frecuente, es una herida autoinfligida, porque lo que probablemente nos pase a la mayor parte de nosotros es que seamos longevos. Entonces ahí hay una falta de empatía, hay una falta de solidaridad, una falta de cuidado hacia quienes nos cuidaron a nosotros en algún momento. Tiene que ver con los valores, como persona y como sociedad. Claro, la expectativa de vida ha crecido y es más probable que vivamos más años siendo adultos mayores, ¿verdad? Sin embargo, uno piensa que entra en una edad o en un momento donde todo va a ser triste, donde todo va a ser... Nos han metido durante tanto tiempo eso en la cabeza, ¿no? Que es una etapa de la vida donde ya comenzamos el final, la caída, y sin embargo... ¿Cuánto hay por delante, ¿no? Después de la segunda mitad, que muchas veces lo hablamos en la radio? Sí, vos lo dijiste, Mariana, esto tiene que ver con los estereotipos, los etiquetamientos sociales. Los fenómenos de la realidad muchas veces van por delante del cambio de visión, del cambio de política pública, del cambio de la sociedad que tiene. Y con esto está ocurriendo. Si pensamos cuánto dura la niñez, cuánto dura la adolescencia, la juventud, tenemos que pensar que la segunda mitad, el ser personas mayores, probablemente es la etapa más larga y más interesante que podamos vivir la mayor parte de nosotros. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de envejecimiento, que es una categoría que queda anclada en lo demográfico, en lo cuantitativo, y otra cosa es hablar de longevidad, que es lo que estamos viendo. Personas que no solo viven más, sino que deciden vivir distinto, que deciden tener un proyecto de vida, que deciden enamorarse, que deciden iniciar un estudio, que deciden iniciar una actividad física. Para eso nunca es tarde. Y te lo pongo en estos términos. La categoría edad, la edad cronológica, ya no nos define.
Ujú. Por eso tantas veces hablamos de un concepto que me gustaría que usted lo comente también con la teleaudiencia, que tiene que ver con el edadismo. Esto de pensar que a determinada edad las personas ya son descartables y no sirven para muchas cosas. Sí, es decir, la persona mayor es el abuelito. No todos son abuelos, y si son abuelos de sus nietos, no son nuestros abuelos. Los ancianos es pensar el jubilado, es pensar la clase pasiva, como si una persona después de determinada edad estuviese ahí esperando a recibir cosas. Y la realidad es que hoy no estamos hablando de productividad, estamos hablando de vigencia. Las personas, a medida que avanzamos en el devenir del tiempo, vamos juntando ganancias, también vamos juntando pérdidas, y eso se convierte en valores intangibles. Y eso las personas mayores lo demuestran con la vigencia, que no es ni más ni menos que la posibilidad, la capacidad de dar. ¿Dónde está fallando nuestra sociedad? En darle oportunidades. Como sociedad tenemos que darle oportunidades. Una sociedad que envejece no es la sociedad que tiene más personas mayores, como Mar del Plata, donde 1 de cada 4 personas tienen más de 60 años. Una sociedad que envejece es la que no se adapta al cambio. Y hoy la transformación es una sociedad de nueva longevidad. Ahora, en esto de dar oportunidades, doctor, pienso también en muchas personas que quizás no pudieron ahorrar a lo largo de su vida o que no pueden vivir de una renta y tienen apenas un departamento con una jubilación, como hacen hoy en Argentina, ¿no? Con una jubilación y una pensión, por ejemplo. Sí, varias Son cosas. muchos los que tienen la mínima. Muchos, muchos. Hay varias cuestiones que son interesantes. Me parece que lo primero es no categorizar, ¿no? A veces, como fenómenos, como estudiosos de cuestiones sociales, buscamos poner etiquetas y recetas. Y la realidad es que las personas mayores, la regla ahí es la diversidad. No se necesita ser un influencer de Instagram ni estar en una residencia de larga estancia dormido en una silla. Las personas mayores es todo lo gris. Y por otro lado es esto que vos decís. Es cierto, no podemos generalizar, sin embargo, también es importante, que son desafíos, que prácticamente 7, 8 personas mayores de nuestro país son propietarias, por ejemplo, de su inmueble. Reciben una pensión, que también es otra cuestión que vamos a tener que revisar como sociedad. Una pensión que quizás no permite la pensión que quizás tiene un europeo de poder viajar. Pero hay cuestiones que tenemos que acomodar. Y creo que la posibilidad que cada uno tenemos que desarrollar es esa inteligencia transicional, de poder transicionar en los distintos momentos de la vida con lo que tenemos, que no es poco, hay que saberlo. ¿Qué sociedades, doctor, tienen más en claro esta cuestión, ¿no? De darle un valor diferente al adulto mayor y tienen otra mirada y no este edadismo tan habitual que estamos acostumbrados a sentir en nuestra sociedad? Hay varias cuestiones. Primero, quitar los mitos. Los mitos habitualmente tienen que ver los chinos, las sociedades orientales. Bueno, las sociedades orientales, China en el 2012 modificó todo este concepto porque muchas veces escuchamos, no, porque los chinos cuidan a las personas mayores. Bueno, hoy el hijo que no cuida al padre en China puede ir en prisión. Y esto tuvieron que modificarlo, ¿por qué? Porque los hijos de ese país dejaban abandonados en el medio rural a sus padres. Japón es la punta de la longevidad, es el país que tiene mayor expectativa de vida, es el país que tiene mayor grado de política pública aplicada a las personas mayores. Esa es una posición para ver, pero claro, son orientales. Vamos más cerca, España. España es, de alguna manera, el diario del lunes para nosotros. Y si queremos ir más cerca, tenemos Uruguay, con el Sistema Nacional de Cuidados, desde el año 2016, que es referente en la región. ¿Por qué? Porque uno de los desafíos de esta nueva longevidad es cómo vamos a cuidar a las personas mayores que en algún momento van a ser dependientes. Lo bueno que tenemos de todo esto, para los que venimos por detrás, es que vamos a poder planificar esa longevidad. Sabemos que si nos movemos, si tenemos vínculos sociales, si pensamos, por ejemplo, en cierta cuestión de trascendencia, de espiritualidad, si tenemos un proyecto de vida, vamos a vivir no solo más, sino que vamos a vivir mejor. Doctor, y en lo cotidiano, por último, para ir cerrando, ¿cómo podemos mejorar nuestro trato hacia los adultos mayores? ¿Qué tips, qué pequeñas cosas debemos cambiar? Valores, empatía. Siempre nos dicen, todos tenemos un niño o una niña dentro nuestro. Bueno, sepamos que también existe una persona mayor, un viejo o una vieja en el buen sentido de la palabra, con el cual, en la medida que nos amiguemos, vamos a poder transitar mejor todo este devenir del tiempo. Y pensar, como te dije al inicio, que hoy tenemos que tener empatía, tenemos que tener escucha, tenemos que tener diálogo con la persona que en algún momento nos cuidó a nosotros y que el día de mañana, en el mejor de los casos, vamos a ser nosotros mismos. Bueno, clarísimo, como siempre un placer, doctor, escucharlo. Muchas gracias. A vos, gracias.